Vamos entonces a hacer estas herramientas, en esas herramientas esenciales de internado. Vamos a hacer una clase que es bastante práctica, donde lo van a ver día a día. O sea, van a ver obviamente en medicina y en pediatría, sobre todo, pero todos los pacientes les van a ingresar en cualquier emergencia, incluso ginecobstétrica y quirúrgica, con un hemograma. Van a tener que establecer si tienen alguna dificultad respiratoria o si tienen que hacerle algún riesgo, por ejemplo, un análisis de gases arteriales, un examen de orina y algunos parámetros de bioquímica que vamos a revisar. ¿Qué cosa es lo que no puedes dejar de evaluar bien? Y es que el hemograma en tu internado va a ser un hemograma automatizado. Los hemogramas automatizados tienen una serie de parámetros que a veces cuando se programan, ¿no? Cuando se programan el resultado, quizás no te pongan todos. En los hospitales grandes te van a poner todo porque en realidad el tecnólogo sabe que le vas a poder dar utilidad. En algunos hospitales el tecnólogo a veces es medio atrevido y no te pone todos los parámetros, simplemente te imprime lo básico. Pero tú puedes ir al laboratorio y decirle, disculpe, tendrá todo el resultado, toda la tira que lanza la máquina, porque los automatizados son máquinas, y te dice, no, doctor, eso solamente le pasamos, no, pues necesito el resto. Y entonces te va a preguntar qué cosa es el resto. Entonces, usualmente, cuando uno tiene un hemograma, tiene la fórmula, la hemoglobina y hematocrito. Ese es el hemograma clásico, ¿no es cierto? Con sus valores de Winthrop. Pero nosotros vamos a tener además de la hemoglobina, hematocrito y de lo que es el conteo, la fórmula, ¿no es cierto? Hoy en día, sin necesidad de hacer ningún cálculo, vas a tener el volumen corpuscular medio, que es fundamental, ¿ok? La hemoglobina corpuscular y la concentración también es importante, pero esto es fundamental, el primero. Vas a tener el RDW, o también llamado índice de distribución eritrocitario. En algunos te van a colocar ya traducido, IDE, pero la mayoría va a salir tal cual lo lanzas. Si son prácticos, las máquinas actuales te imprimen todos los resultados y sale con no lo han traducido, no viene traducido. Entonces te va a salir como RDW, que es el índice de distribución eritrocitario, el IDE. ¿Ok? Esto de acá te va a salir, digamos ya con mayor precisión, ¿no? Los eosinófilos, tanto en porcentual como te va a salir, ¿no? En valores absolutos, los basófilos, las plaquetas y el volumen plaquetario medio, que también es importante para algunas patologías. Entonces, estos son los valores, obviamente, que vas a tener tanto en varones como en mujeres. Puedes sacarlo, puedes tenerlo a la mano y ver ahí. Lo importante es aquello que no tienes usualmente en la cabeza, que tienes que acordarte siempre. Tu volumen corpuscular medio normalmente es de 80 a 100, tanto para varón o mujer, ¿ok? Entre 80 y 100 eso se llama normocítico. Puede ser, si tienes anemia, será una anemia normocítica. Pero si yo tengo un volumen corpuscular mayor de 100, ya estoy yendo hacia la macrocitosis. Y estoy por debajo de 80, ya estoy yendo a la microcitosis. Entonces eso vamos a hacer un diagnóstico diferencial definitivamente y es importantísimo. Si yo tengo una concentración de hemoglobina corpuscular media, que es la concentración en cada eritrocito, y la hemoglobina, la concentración promedio, entonces yo puedo definir si el paciente tiene una anemia hipocrómica o no. Esto te define la hipocromía o la hipercromía, pero sobre todo la hipocromía. Ahora, tu conteo de glóbulos blancos es importante, lo vamos a ver porque es fundamental. También tener en cuenta cuando está aumentado, cuando está disminuido. Generalmente hablamos y vamos a ver en los valores clásicos, por ejemplo, vamos a ver que la neutropenia y ¿no? O sea, por decir, la leucopenia, ¿no? Tengo un conteo, ¿no? Va a estar por debajo de 4000, eso es correcto, ¿ok? ¿No? Y la leucocitosis, que usualmente este es un valor que no es muy útil, generalmente vamos a decirlo por encima de 12000.
Y por encima de 16.000 ya es una alarma. Por encima de 20.000 generalmente se asocia a infecciones estafilocócicas. ¿Se dan cuenta? Entonces eso tenemos que tener como datos. Yo miro y digo, mi mamograma me tiene que ser útil, me tiene que ser útil. Ok. Eso respecto al conteo. ¿Qué pasa? Regresamos nuevamente a la hemoglobina. Nosotros tenemos los valores, tenemos el volumen corpuscular medio y tenemos el índice de distribución eritrocitario. Esa es la medida de la variación de los tamaños. Eso se suele llamar la medida de la anisocitosis. Entonces, normalmente incluso algunas máquinas te lanzan anisocitosis, una cruz, dos cruces, dos cruces. Mentira. Eso es un añadido que te hace porque generalmente cuando sale esto alterado, el buen tecnólogo coge su lámina y evalúa y te pone por cruces. ¿Ok? Pero algunas máquinas también lo pueden hacer. Pero no interesa porque acá lo que tienes que ver tú es el valor. Si yo tengo más de 15, tanto en varón como en mujer, entonces diré que hay anisocitosis. Más de 18 es anisocitosis, probablemente esté en relación a una ferropenia bien definida. Entonces, eso también voy a tener en cuenta. Entonces, acá me va a ayudar a sospechar de la ferropenia. Microcitosis más ID alto, entonces ya voy sacando, ¿no? La mayor parte de las microcitosis son ferropenias. Las microcitosis, me voy al volumen corpuscular. Chiquito, micro. Más de 100, macro. Los menores de 80, microcitosis. Con índice de distribución o RDW elevado, microcitosis probablemente por ferropenia. Si es más de 18, eso es ferropénico, a ojo cerrado. Doctor, ya lo pido más. Si estoy misio, no pido más. Si no, le pediré, obviamente, haré un poquito más de estudio. Vamos a ver después eso, ¿no? Le pediré su ferritina, veremos. Pero el caso de que no tengas muchos recursos, te va a ser muy útil este hemograma automatizado, ¿no? Si yo tengo una macrocitosis, ¿no es cierto? Si yo tengo una macrocitosis más de 100, pues obviamente puedo tener varias circunstancias, incluso puede ser medicamentos, pero si es más de 116, una buena macrocitosis, eso de hecho ya es megaloblástico. Y entonces en ese momento yo tengo que ya definir si ese es megaloblástico por déficit de B12, por déficit de fólico y cuál es el problema. Entonces, por eso le digo, todo esto me va a orientar a un diagnóstico preciso. Los linfocitos, las linfocitosis, es importante la linfocitosis, definir, ¿no? Si hay monocitos, los monocitos cuando se elevan, saber que esas fases clásicas de recuperación de procesos, por ejemplo, infecciosos, leocinófilos, leocinofilia asociado a procesos atópicos, alérgicos, parasitarios y medicamentosos, y algunas enfermedades, ¿no? De vasculitis, por ejemplo, que se pueden asociar a veces a intensas eosinofilas. Entonces, todo ello tengo que mirar. Entonces, valor alto y valor bajo. Entonces, vamos a acá, valor alto, valor bajo. Entonces, ya sabemos que tenemos en el valor bajo de la hemoglobina, vamos a tener fundamentalmente la anemia, ¿no es cierto? La anemia. Y aquí tendremos la eritrocitosis o la policitemia, ¿no? Los tipos de policitemias en la elevación de lo que es la hemoglobina, hematocrito, y definir pues si el paciente está agudamente deshidratado o estamos pacientes en altitudes, ¿no? En otro país esto es muy frecuente, sobre todo, y tabaquismo también puede ser, incluso las neoplasias. El volumen corpuscular medio, como habíamos dicho, la macrocitosis y la microcitosis, la deficiencia de hierro y la deficiencia de B12 o folatos, como puede ser el diagnóstico diferencial. Entonces vamos a hacer esto y el RDW, recordar que es el alto es anisocitosis, ¿ok? Y definir bien claro, ¿no es cierto? Cuando es bajo, básicamente la asociación con, cuando es el RW, ¿no? Generalmente cuando es un tamaño homogéneo, generalmente, o sea, está entre 12 y 15, generalmente no lo vas a encontrar por debajo de 12, esto está en relación a talasemia. Podremos nosotros agarrar y decir, ¿no? Si yo tengo
un paciente con anemia, siempre recordar que un paciente, voy a mirar inmediatamente su volumen corpuscular medio. Miro su volumen corpuscular medio y entonces voy a tener que si está entre 80 y 100, ese paciente es normocítico. Si es normocítico, entonces, primera posibilidad que tengo que pensar, si mi paciente está entrando por emergencia, por ejemplo, y es un paciente que viene de repente con disnea o viene con problemas, ¿no? Con problemas, lo veo pálido, etcétera, entonces yo puedo decir, un momentito, agudo o crónico. Y entonces una prueba rápida son los reticulocitos. Recuerden que los reticulocitos, cuando están elevados, puede ser sangrado agudo. Muchas veces el sangrado agudo yo no lo veo en ese momento. El paciente puede estar sangrando digestivamente, ¿no? Y no llegar a volúmenes que produzcan vómito hematemesis. O puede estar sangrando con tubo digestivo bajo, o puede ser una persona que esté haciendo un sangrado que crea que es regular. ¿Quién podría hacer eso? Una mujer que cree, bueno, yo siempre mi regla es así, ¿no? Y no darse cuenta que efectivamente, si el sangrado es agudo, va a elevar los reticulocitos. Otro que te eleva los reticulocitos inmediatamente va a ser las anemias hemolíticas. Ok. Mi reticulocito es normal. Entonces yo tengo acá que evaluar dos grandes posibilidades inmediatamente. Tengo que ver si puede ser una anemia de enfermedad crónica, una anemia inflamatoria o de enfermedad crónica. Las anemias inflamatorias crónicas o anemias por enfermedad crónica son muy frecuentes. Es más, se considera la causa más frecuente hoy en día en el primer mundo. Y una variante de estas es definitivamente la anemia de enfermedad renal. Entonces, una creatinina, un PCR me va a ayudar rápidamente. Un PCR, incluyendo una velocidad de sedimentación, me puede hablar de proceso inflamatorio crónico que me puede estar generando esta anemia y ahí voy a tener, ¿no?, una precisión. La ferritina tiene alguna utilidad también en ese sentido, en el proceso inflamatorio, pero definitivamente no la anemia, enfermedad crónica y la anemia por enfermedad renal con creatinina elevada. Tener en cuenta eso. Aquí voy a tener la creatinina normal y aquí la voy a tener elevada. Doctor, ya le hemos hecho todo, le hemos hecho reticulocito, hemos evaluado enfermedad crónica, hemos evaluado enfermedad renal, entonces ahí recién ahí está justificado hacer un aspirado de médula ósea, que muy probable, especialmente en los adultos mayores, podría estar frente a una anemia por mielodisplasia, que hoy en día son muy frecuentes. Otros procesos mieloproliferativos, todos ellos voy a poder definirlos mejor en una aspiración de médula ósea. Pero antes de hacer tu aspiración de médula ósea, mira todo lo que evaluaste. Lo más usual para hacer una aspiración de médula ósea es que sea una anemia normocítica, normocrómica usualmente, y que no es sangrado agudo, ya descarté esto, no es anemia enfermedad crónica, no es una anemia enfermedad renal, el paciente no tiene, nadie hace anemia por enfermedad renal crónica con creatinina normal, entonces tendría que haber encontrado la creatinina elevada. Si me salió todo normal, pues ahí le hago su aspirada de médula ósea. Y eso es respecto al volumen, a la normocítica, normocrómica, normocítico, normocrómico. Veamos cuando tengo un microcítico. Tengo un microcítico, también importantísimo, menos de 80, una anemia microcítica. Inmediatamente lo que hago, en forma práctica, porque tengo mi hemograma ahí, no estoy haciendo para responder ninguna pregunta de examen, esto es práctico, entonces miro mi RDW,
Recuerden que es el índice de distribución eritrocitaria. ¿Ok? Entonces miro mi RDW. ¿Y qué pasa si tengo un RDW elevado? Entonces, si tengo un RDW elevado, podría estar en una anemia mixta. Puedo tener una anemia mixta. ¿A qué se refiere eso? Enfermedad crónica y ferropenia al mismo tiempo. O si es muy elevado, estamos hablando generalmente mayor de 18, eso sí o sí debería ser ferropénico. Ahora, en nuestro país, recordar que la ferropenia es la anemia más frecuente de lejos porque engloba sobre todo a los niños y gestantes. En el adulto, si lo agarráramos como una corte separada, de repente no. Pero en el caso del niño y la gestante, es tan pronunciado en nuestro país que termina llevando la balanza estadística hacia ese lado. ¿Ok? Entonces la ferropenia, acá tendré que hacer ya su saturación, su dosaje de hierro y generalmente la ferritina, que va a estar bastante, ¿no es cierto?, elevada. Entonces, este es un ferropénico. ¿Qué pasa si tiene un IDE elevado, ¿no? Su índice de universitario es microcítico, pero es normal su IDE. Está entre 12 y 15. No es común, ¿eh? Que esté entre 15 y 18 es lo más común, donde voy a tener imbricado un paciente que no tiene una profunda microcitosis, suele ser en este rango, suele ser enfermedades de anemias mixtas, ¿no es cierto? Y ferropenias leves. Pero si tengo normal, tengo que descartar talasemia. ¿Qué le pediré, doctor? Entonces, inmediatamente a tu asistente le dices, vamos a hacer una electroforesis de hemoglobina. Muy bien. Recuerda que el microcítico acá, si tienes, lo primero que pides es ferritina, pero si tienes hierro sérico, para poder dosar, también le vas a pedir y saturación. Muy bien. Veamos entonces qué pasa con el paciente mayor de 100. Macrocitosis, la anemia macrocítica. En toda anemia macrocítica, siempre evaluar el nivel de plaquetas. ¿Por qué? Porque si de la mano con una anemia macrocítica tienes una plaquetopenia menor de 50.000, miren lo que te estoy diciendo, ¿ah? En forma práctica y es un adulto mayor, estás probablemente frente a una mielodisplasia o un síndrome mieloproliferativo. Entonces, aquí inmediatamente hay que descartar mielodisplasia. Entonces, eso es clave. Entonces, puedo tener un poco macrocítico al paciente y de pronto miro sus plaquetas. Oiga, estas plaquetas están en 48.000, en 35.000, en 40.000. Sí, ha tenido incluso un poquito de sangrado cuando se lavó los dientes. Caramba, gingivorragia. Entonces, peor todavía. Este paciente con menos de 50.000 y macrocitosis, inmediatamente descarto. Y este paciente, ¿cómo lo descarto? Aspirado de médula ósea. Es otro grupito que se ganó su amo. Muy bien. Pero si no, entonces mis plaquetas están normales. Entonces voy ahí y evalúo. Si es mayor de 116, mayor o igual a 116, ahí sí no tengo duda. Anemia megaloblástica, definitivamente le hago su dosaje B12, le hago su dosaje ácido fólico, mevalonato, chequeo y defino, ¿no? Y hago mi diagnóstico diferencial. Porque en los adultos mayores más frecuente tendré déficit de B12, en gestantes, en pacientes que toman algunas medicinas como metrotexate, tendré déficit de folatos. Recordar que la diferencia entre B12, déficit de B12 y ácido fólico, la neuropatía. Si yo tengo asociado a esta anemia un proceso neuropático, pues lo más probable es que sea B12. Pero si no, lo más probable es que sea ácido fólico, si no tiene ningún proceso neuropático, ¿no?,
de intermedio. Entonces, acá recordar que las causas más frecuentes en nuestro medio son, en el caso, son nutricionales, o generalmente en gestantes, en adultos mayores, por el déficit de factor intrínseco, por anticuerpos, ¿no? Células parietales. Entonces, todo el proceso, endoscopía para averiguar parásitos en la gente joven. Y en los que tienen intermedio, ¿no? Estamos hablando entre 101 y 115, pues hay que hacer el estudio definitivamente igual, ¿no? El dosaje B12 de ácido fólico y observando, ahí todavía tengo mis dudas y ahí observando. Si no encuentro ninguna causa, pues le hay de su aspirado de médula ósea igual. Entonces, ese es básicamente cómo van a ustedes utilizar en su hemograma el valor, la anemia y el estudio de la anemia. Obviamente que no es todo, este es lo, digamos, lo más característico y lo que nunca se me debe escapar. Y nunca se me debe escapar porque la mayoría de tus pacientes van a llegar, entonces decir, doctor, tiene anemia, pero es normocítica, sí. Enfermedad crónica es lo más frecuente. Ah, con razón, pero claro, mi paciente tiene lupus, o mi paciente tiene AR, o mi paciente es un diabético no bien compensado. Pero yo puedo tener megaloblástica en un diabético, sí, claro, porque yo sé que la metformina me produce déficit de B12, ¿se dan cuenta? Entonces mi historia, ahí ya yo tengo que utilizar mi dato, este dato tiene que encajar con mi historia. No es al revés, no es que la historia tiene que encajar con mi dato, no. O sea, yo tengo una historia, tengo una buena anamnesis y este dato tiene que ir encajando en esa narrativa. No olvidar entonces, ¿no? Las causas, esto lo revisan. Recuerden que las trombocitopenias y las trombocitosis son dos cosas que están bien definidas. Generalmente cuando yo tengo una trombocitosis, aunque acá dice más de 450.000, ¿cuándo es clínicamente importante? Cuando es mayor de 600.000. Y una trombocitopenia, si bien es cierto, Winthrop te dice que menos de 150 ya es anormal, ¿cuándo es clínicamente importante? Cuando es menor de 100. Entonces, eso tener en cuenta. No me pongo a hacer estudio a un paciente que tiene 105, 110, lo observo. Igual a un paciente que tiene 480 de la plaquetas, 500, es muy frecuente proceso inflamatorio crónico, paciente que viene de un proceso largo de enfermedad, ¿no? Postración. O sea, hay unas circunstancias que pueden hacer que yo genere una trombocitosis por encima de 450, pero nunca por encima de 600. Igual, yo puedo tener algunos factores que me inhiban a veces y me hagan parecer trombocitosis, no trombocitopenia, bajo, menos de 150.000, pero no puede ser menos de 100. Entre 100 y 150.000 lo observo y si tengo tiempo y si tengo recursos lo estudio, lo inicio por lo menos a un estudio. Recordar que en las leucopenias lo primero que uno tiene que pensar es infección. No piensen en otra cosa, no piensen que están con cáncer. En una leucopenia lo primero que uno tiene que pensar es infección. Puede ser viral, ¿no? Pues, o sea, básicamente la historia de infecciones es lo primero que deben pensar en las leucopenias. Después las drogas. Hay muchas drogas, por ejemplo, el paciente es hipertiroideo. De repente está tomando nationamida y eso puede producir, ¿no?, una leucopenia e incluso una trombocitopenia. Ya, pues si está en quimio no se te va a pasar, pues, ¿no? Otras posibilidades, ¿no? Eso sí, definitivamente aplasia. El paciente escéptico es ya el extremo de la infección, sobre todo por bacilos gram negativos que terminan produciendo leucopenia. Igual, ¿no? La linfocitosis, hemos visto la linfocitosis y las linfopenias. Las linfopenias, recordar, ¿no? Linfocitosis y la linfopenia, sobre todo en procesos virales. Veamos ahora otro de los grandes exámenes que uno hace, ¿no?, en los hospitales. Tienes tu hemograma, ya más o menos puedes tener una idea de lo que estás viendo, de lo que vas a hacer, de lo que tienes que hacer. Me olvidé de decirles, en el caso de otro de los grandes problemas, las trombocitopenias, a veces la gente ahí entra en trompo. Recordar que recién el sangrado es un riesgo importante por debajo de 50.000.
Entre 50 y 100 incluso se pueden hacer cirugías, ¿no?, menores sin ningún problema. Cuando lo tienes en menos de 30.000, ahí sí el paciente tiene que entrar no solamente, bueno, de hecho que con cualquiera de estos valores vas a hacer el estudio, vas a ver causas, pero acá básicamente con menos de 30.000 ya el paciente puede hacer sangrado, hacen sangrado bajo cualquier tipo de trauma, o sea, tienes que evitar traumas. Es un paciente que no puede recibir, por ejemplo, inyectables, parenterales, tener mucho cuidado, ¿no?, con esa posibilidad. Cuando un paciente tiene menos de 5.000, el sangrado es espontáneo. Entonces, eso tener en cuenta. Cuando un paciente tiene trombocitosis y tiene más de 1.000.000, de hecho, la posibilidad de producir un trombos, ¿no?, y hacer enfermedad cerebrovascular, ¿no?, por trombos, o sea, ACVs, es muy alta. Es muy alta. Entonces, los pacientes tienen que estar constantemente, tienen que estar con una buena antiagregación. Y definitivamente, por encima de 800.000, debe estar recibiendo a un supresor, básicamente, de la producción de plaquetas. Muy bien. Vamos entonces a un análisis que es fundamental, que es el análisis de gases arteriales. Lo van a ver desde el primer día de su internado. Entonces, cuando sacan un AGA, ¿no?, y hay otra clase donde se enseña a sacar el AGA, pero vamos a ver las cosas prácticas del AGA. Entonces, yo saco un AGA y lo primero, tengo que ver si su oxigenación está bien. Recuerden que el valor normal del O2 a nivel del mar es 80 a 100. Perdón, 80 a 100. Ojo. Es importante, si uno está, ¿no?, fuera de Lima y por encima de los 2.000 metros, tener más o menos el parámetro. Por lo menos por encima de los 2.500, tener ya el parámetro de cuánto es la equivalencia y comenzar a manejar sus cifras, ¿ok? Entonces, 80 y el CO2, recordar que lo normal, ¿no es cierto?, va generalmente en ese rango. Acá es 80 a 100, normal va a ir alrededor de 35 a 45. Entonces, uno va a decir, ¿no?, uno va a decir que un oxigenatorio clásico, una insuficiencia respiratoria tipo 1, pues es un paciente que tiende a estar por debajo de 60. Doctor, ¿y qué pasó entre 60 y 80? 60 a 80 no es normal en presión parcial de oxígeno, pero esto es hipoxemia nada más. Esto lo consideramos hipoxemia pool, ¿no?, básicamente. O sea, ha disminuido el oxígeno en la sangre, pero todavía no estás generando en el tejido hipoxia, porque ya menos de 60, acá ya hay hipoxia. Claro, tú para demostrar que hay hipoxia tendrías que ver cuánto es lo que el tejido realmente está extrayendo y si eso está disminuido. Pero el hecho mismo de tener ya 60 te da una idea, se correlaciona con el hecho de que puedas tener hipoxia a nivel tisular. Entonces, eso ya se llama por eso hipoxia. Y antes de eso lo solemos llamar todavía hipoxemia. Aunque hipoxemia es todo lo que tú mides en la sangre, ¿no? Mías, y eso viene ahí, hipoxemia. Pero sin embargo, solemos tener esa y utilizamos esa narrativa, ¿no es cierto? 60-80 todavía es hipoxémico, todavía no entra en insuficiencia respiratoria, pero es hipoxémico, no es normal. Normal es 80 para arriba a nivel del mar, ¿no?, o por debajo hasta los 2.000. Y en el caso de menos de 60, ahí sí es insuficiencia respiratoria tipo 1, la IRA tipo 1. Esta IRA tipo 1 entonces va a estar generalmente la saturación. Cuando es A, es la saturación del AGA. Y cuando es P, ese P es del pulso oxímetro. Menos de 90 correlaciona con IRA 1. Correlaciona con menos de 60. Esa es la correlación, ¿ok? Entonces yo tengo esa posibilidad. Usualmente un paciente hipoxémico va a generar, ¿qué cosa? Taquipnia,
va a generar, ¿no?, hiperventilación y taquimnia como algo reflejo. ¿Y qué va a suceder? Va a barrer el CO2. Usualmente su CO2 tiende a estar incluso bajo, pero el límite es 45, clínicamente 50, doctor, para que uno diga que hay ya una hipercarbia clínicamente importante. Normalmente debe estar abajo, normalmente debe estar abajo. Una insuficiencia respiratoria tipo 1 puede tener CO2 elevado y eso lo convertiría entonces en mixta. No, no es mixta. Ahora vamos a explicar eso. Si yo tengo un paciente con neumonía, pero esa neumonía es extensa en ambos pulmones. Y yo estoy viendo en el contexto clínico a mi paciente, por eso que no puedo hacerlo solamente así a crudo. El contexto clínico, y me lo dice la pregunta, si es que fue la pregunta y me lo dice la historia, es que el paciente tiene infiltrados bilaterales, una neumonía severa, ¿no? Y en esa neumonía severa, obviamente tiene una hipoxemia, tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1, pero tampoco tiene, ¿no?, la cantidad de alvéolos suficientes para poder botar el CO2. Y el CO2 se puede acumular como un efecto secundario de esa severidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, una IRA 1 puede tener CO2 elevado. Claro que sí. Si yo tengo una IRA 1 por una neumonía lobar, obviamente que puedo tener, no sé, 58, 55 de PO2 y voy a tener probablemente 30 de CO2 porque estoy hiperventilando. Pero si a pesar de que yo hiperventile, tengo ambos pulmones tomados, por ejemplo, en un síndrome de distrés respiratorio adulto está todo el pulmón tomado, obviamente voy a tener mayor dificultad para eliminar también el CO2 porque la membrana ya no va a estar igual. Y por lo tanto puedo comenzar progresivamente a retener CO2. Pero ahí lo que manda es el proceso, pero lo vamos a ver en un momento, es básicamente el mecanismo. Para que no se equivoquen en el diagnóstico, entonces ustedes dicen, es una IRA 1, y si tiene el CO2 elevado, con hipercarbia adicional. Con hipercarbia adicional, que incluso podría estar generándole una acidosis respiratoria, siendo IRA 1. Ah, qué interesante. Doctor, ¿quiénes hacen más eso? Los pacientes con EPOC, por ejemplo. Lo hacen al inicio hacen con sus exacerbaciones, hacen este tipo de problemas. Los distrés respiratorios, las grandes neumonías, los pacientes con COVID severo hacían retención de CO2, pero siempre es tardiva, no es inmediato, siempre es en segundo, tercer, cuarto día, ¿ok? Entonces, eso quiero que les quede claro, ¿ok? Porque es diferente a la ventilatoria. En el caso de la ventilatoria, vamos a ponerlo con azul, obviamente que voy a tener un oxígeno menor de 80, incluso podría ser hasta menor de 60 si es muy severo, porque el mecanismo acá es hipoventilación. Es que acá lo que manda es el mecanismo, no es el análisis tiene que correlacionar con el mecanismo. Yo no puedo solamente mirar mi AGA y decir, ya con esto hago mi diagnóstico. Ese es el intensivista que no aprendió bien su base, por ejemplo. Entonces, no mirando, solamente mira su AGA y mira su máquina. No, tiene que mirar el mecanismo y el paciente. Entonces, acá el mecanismo es fundamental. ¿Ok? Si yo tengo a este lado paciente que tiene fibrosis pulmonar, ese siempre va a ser IRA 1, aunque retenga oxígeno, tardíamente CO2. Si ese paciente tiene, ¿no?, un chan derecha izquierda, sigue y es severo, va a ser igual, va a seguir siendo IRA 1. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan eso, ¿no? Quiero que un desbalance BQ severo, una neumonía, donde se suma incluso ya una dificultad para el pasaje a través de la membrana alveolo-capilar, un deterioro, tiene mecanismos mixtos de hipoxemia y puede retener CO2 y no lo convierte eso en mixto. Sigue siendo IRA 1 severa. ¿Okay? Y la IRA 2 es IRA 2 casi siempre. No cambia. Porque puede bajar el oxígeno a menos de 60 y no lo va a convertir en IRA 1, porque el mecanismo sigue siendo hipoventilación. Y ese mecanismo de hipoventilación, sí me es claro, porque ese paciente es un Guillain-Barré, no va a cambiar eso. Se le agregó una neumonía, doctor, ahora sí la cosa puede cambiar. Ahora sí puede ser que el paciente tenga un factor adicional que lo hace más IRA 1 que 2. Y ¿no?, puede hacer hasta mixto. Pero en el caso de que el paciente sea un típico, pues un ELA,
un paciente que está llegando pues, al estado terminal de su problema neuromuscular, de miastenia gravis, de un lamberito, etcétera, ¿no? De una cifoescoliosis severa, entonces, así como se murió Juan Pablo II, ¿no es cierto? Entonces, es un ventilatorio. Pero esos ventilatorios pueden ser también, ya saben ustedes, incluso más frecuente a nivel central, por drogas. Porque produce hipoventilación. El paciente comienza a respirar 5 veces por minuto, ¿no? Entonces, lo que va a ser hipoxemia, claro que sí, pero va a ser más CO2 elevado. Entonces, va a tener incluso acidosis respiratoria, que lo vamos a ver en un momento. El hecho que baje el oxígeno a menos de 60 no lo hace mixto. Lo hace mixto cuando presenta los dos mecanismos. Para que yo diga que algo es mixto, tiene que haber los dos mecanismos. El mecanismo de hipoventilación y el mecanismo de hipoxemia. Hipoventilación e hipoxemia. Los dos mecanismos tienen que haber. Ejemplo les he puesto claro. ¿No es cierto? Tengo un paciente con Guillain-Barré que crónicamente tiene una IRA 2 porque se hipoventila y se le suma una bronconeumonía. Y entonces tiene los dos mecanismos de ese mixto. Un paciente que entra en paro, ¿no es cierto? ¿No? Y cuando sale va a tener el mecanismo de hipoventilación y de broncoaspiración y va a tener el mecanismo mixto. Entonces, generalmente los pacientes que salen de un paro hacen un mecanismo mixto. Los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria crónica, que se infectan, hacen mecanismo mixto. Estos son los que hacen el mecanismo mixto y no son muy frecuentes. ¿Ya? Eso es lo que tiene que quedar claro. No son muy frecuentes. Entonces, el mecanismo tiene que estar muy en relación a esto. Entonces, para que es igual que cuando resuelvan una pregunta también, ¿eh? Generalmente la pregunta les va a dar la clave, el hecho del mecanismo del proceso. Si un paciente con neumonía no me va a hacer ni mixta ni IRA 2, siempre va a ser IRA 1. A pesar de que retenga CO2, sigue siendo IRA 1. Y eso tiene que quedar claro, ¿ya? ¿Ok? Ahora, hay otros, cuando uno evalúa un AGA en la parte de oxígeno, obviamente básicamente lo que tienes que definir es IRA 1, IRA 2 y raramente mixto. Y esto de acá, ni lo miren. Pero si están en un hospital que tiene UCI, de repente por ahí se ganan un poroto cuando se dan cuenta que el paciente pues tiene shock y entonces tú dices, ya, esa IRA 1 se convirtió en IRA 4, doctor, ¿no es cierto? Y entonces el intensivista te va a decir, tú sabes, ¿no? Claro, porque es en UCI donde uno ve esos pacientes con shock, cuya IRA 1 se convierte en IRA 4 por el mecanismo de shock. O un posoperatorio, una recuperación. Por atelectasias, generalmente hace una IRA 1, pero secundario a ese proceso. Muy bien. Entonces, pero el AGA no solamente te da, o sea, acuérdense que el AGA te da la presión parcial de oxígeno, te da la presión parcial de CO2, pero otro valor que te da acá importante es que tienes que saber a qué FiO2 fue puesto. Y también te va a dar la saturación, que si es del AGA, ¿no? SaO2 y si es periférica, SpO2. Y entonces puedes hallar parámetros de seguimiento. ¿Cuáles son los parámetros de seguimiento? Generalmente todas las tiras te los dan ahora, parámetros de seguimiento. Y te dicen la relación de PaO2, entonces te dicen la PR sobre el FiO2, el PAFI. Que cuando es menor de 300, tú dices severo distrés, podría ser distrés respiratorio agudo. O la relación, si no tienes el PaO2, por lo menos de la saturación, usarás, ya no porque si este lo tienes es porque tienes el PaO2. Pero si no tienes AGA y solamente tienes saturación por tu pulsioxímetro cochino que te compraste en el centro de Lima, tienes tu pulsioxímetro, pero te sirve, que sea de buena calidad. Y entonces puedes relacionar tu SpO2 sobre tu FiO2, porque eso lo conoces siempre. Acuérdense que el FiO2 tú lo hallas. Si no está con oxígeno es 0,21. Y si está con cánula binasal, pues tú dices, está con cánula binasal a 1 litro, a 2 litros, a 3 litros, a 4, a 5, máximo 6. Y entonces lo máximo que te va a dar 5 litros es 0,4 y vas retrocediendo. ¿Ok? Entonces acá tienes 0,36, 0,32, 0,28 y 0,24. ¿Se dan cuenta? Y esa es tu tablita. Es fácil.
hasta 5. Ya ponle 6 para que sea más feliz tu asistente y la enfermera. Pero con 5 es suficiente. Porque más le das 10, igual va a ser, siempre va a ser 0.4. Porque la cánula binasal es de bajo flujo. De bajo flujo. Cuando le pones un Venturi, ya tú sabes el FIO2 porque lo estás escogiendo. Y cuando le pones una máscara de reservorio, pues obviamente si se la pones al 100%, perdón, a 15 litros, 15 litros es al 100%. Y se la pones a partir de 6 litros pones, ¿no es cierto? Y va desde 60% a 100% más o menos, no es fijo. Generalmente una máscara de reservorio se pone al tope porque lo que quieres es que el paciente salga de esa severa hipoxemia y después escoges qué le vas a colocar. Una cánula, si se recuperó muy rápido, un Venturi, le vas a poner una cánula de alto flujo, una ventilación invasiva o una ventilación mecánica, ¿no es cierto? Entonces existe la correlación de la saturación de tu pulso oxímetro cochino con FIO2, sí. Y eso si es menor de 315, correlaciona con esto, con ser muy severo. Muy bien, entonces ya le diste utilidad a tu oxímetro, a tu AGA, pero tu AGA te da otros valores, ¿no es cierto? Tu AGA te da otros valores. ¿Qué otros valores te da el AGA? No sé qué pasa, pues no. Ya, uy, acá me estaba olvidando esto acá, pero esto ya lo vemos aquí ahorita. Vamos, antes de irnos a los otros valores, solamente para recordar, ¿no es cierto? Que si tú tienes hipoxemia de cualquier tipo, tú dices, si la gradiente alveolo arterial es normal, ¿qué cosa significa normal? Menos de 25. Ojo que es normal en una persona como ustedes, jóvenes, 5 a 10 milímetros de mercurio. En una persona como yo probablemente sea 15, 10 a 15, y entre unos años va a ser 10, ¿no? En un abuelito será más o menos 20, en un hombre de 75 a 85 años. Más de 25 en cualquiera ya es patológico. Por eso que se dice gradiente alveolo arterial alto, mayor de 25. Menos de 25, normal. Entonces, si es normal menos de 25, entonces la única hipoxemia, ¿no? La única ira hipóxica que podría ser sería altura, pero no estás en altura. Entonces, ¿qué cosa es? Eso es generalmente problema de hipoventilación. Entonces, acá lo más es que sea hipoventilación. Y entonces, ya vamos a decir, si su CO2 está normal, pues es enfermedad de altura. Pero claro, ahí la historia te dice, pues estás en la altura, obviamente ya, gradiente normal, es una hipoxia, es una insuficiencia respiratoria hipóxica, hipovárica. Entonces ese es otro tema. Pero si tu PCO2 está obviamente por encima de 45, clínicamente por encima de 50, es lo más útil en estos pacientes, pues tienes el mecanismo de hipoventilación alveolar y vienen todos los grandes problemas. No son los más frecuentes los neuromusculares, pero son los que más van a ver en el hospital. En emergencia probablemente vean más depresión del sistema nervioso central y puede estar generalmente asociado al uso de opiáceos, al uso de benzodiazepinas, intoxicación, intenso de suicidios, o también puede estar en relación fundamentalmente al hecho de que el paciente pueda tener un problema intracerebral que pueda estar causando en base cráneo este problema. ¿Qué pasa si la gradiente es alta? Entonces, si la gradiente es alta, pues lo más probable es que si yo no tengo una buena, si yo le pongo una máscara, por eso que la máscara de reservorio se usa al toque, ¿no? Tú le pones y el paciente sube su saturación. Estaba saturando 84 y ya está doctor en 94, 95. Claro, con 100%, con una máscara de reservorio, con su bolsa así llena, ¿no? 15 litros, bacán. Si hay respuesta, entonces no es mal pronóstico, es un paciente que debe tener lo más frecuente. ¿Qué es lo más frecuente en la IRA 1? El desbalance BQ. Y el desbalance BQ es todo lo clásico, el asma, el EPOC, el embolismo, la neumonía, incluso el EPID está también dentro de esas posibilidades de edema agudo pulmonar, distrés respiratorio, bronquiectasias, incluso la fibrosis quística. Este es lo más frecuente, el desbalance BQ, donde tiene zonas perfundidas y no aireadas, o tiene zonas bien aireadas, pero mal perfundidas como en el embolismo.
o tienes un deterioro de la difusión porque la membrana está enferma. Generalmente la enfermedad intersticial difusa, el EPID y el enfisema te van a dar esas condiciones. ¿Qué pasa si no hay respuesta al 100%? Tú le pones la máscara de Servorio, este paciente llegó con 84 de saturación y subió a 88. No responde, no pasa ni siquiera de 90. Mala respuesta. Para que sea buena respuesta, ¿cuánto debe ser, doctor? Que pase 92. 92 como mínimo. Entonces, tú dices, este paciente, obviamente, lo primero piensas en Chan derecha-izquierda, que son enfermedades más raras, que puede ser colapso alveolar, malformaciones, un colapso de todo el pulmón, una formación arteriovenosa, cardiopatía congénita, síndrome hepatopulmonar, ¿no? Una enfermedad telangiectasia, malformación arteriovenosa, ¿no? Telangiectasia hereditaria. Pero ese tipo de pacientes son raros. El Chan derecha-izquierda es un mecanismo que cuando es puro está acá. Pero cuando no es puro y es funcional, se puede sumar a estos de acá. Sobre todo la neumonía, el distrés respiratorio. ¿Por qué? Cuando son muy severos. En el distrés respiratorio se llena todo el pulmón y entonces también va a haber un Chan derecha-izquierda funcional. Entonces también puede ser un Chan derecha-izquierda, pero funcional. Muy bien. Por eso que a veces no es tan fácil, ¿no? Pero es más o menos para que uno tenga idea. Pero el AGA, ¿qué más me puede ofrecer? Pues el AGA me puede ofrecer definitivamente el pH, además del PCO2, el bicarbonato, ¿no es cierto? El exceso de base y yo puedo hacer otros diagnósticos. Entonces tengo mi bicarbonato, tengo mi pH y puedo ver mi medio interno. Siempre recordar que lo primero que tienes que ver es tu pH. Si tu pH es ácido, o sea, estás en acidemia, miras tu bicarbonato y tu CO2. Si tu bicarbonato es bajo, ¿ok? Entonces tu acidemia se convierte en acidosis metabólica. Menos de 22. Recuerda que el rango es 22 a 26. Y tu acidosis metabólica puede ser por dos grandes motivos. Siempre recuerda eso. Puede ser por dos grandes motivos. Yo tengo acidosis metabólica porque no puedo eliminar, ¿no? No puedo eliminar, por algún motivo tengo exceso de ácidos no volátiles. Recuerda que el ácido volátil es CO2. Tengo exceso de ácidos no volátiles y entonces estoy produciendo o no los puedo eliminar. Estoy produciendo en exceso. Y eso generalmente me da un anion gap elevado. O tengo el otro problema, que elimino demasiado bicarbonato, sea por vía renal o por vía digestiva. ¿Ok? Y entonces esas son las dos grandes. Entonces tengo un bicarbonato bajo, compensatoriamente voy a botar CO2, porque es un ácido volátil. Como estoy en acidosis, tengo que botar el ácido volátil, que es CO2, hiperventilo. ¿Cómo se llama esa hiperventilación clínicamente? Kussmaul. Entonces, ¿pero qué tengo que hallar? Mi anion gap. Y ese anion gap se halla restando básicamente al sodio, que es el gran catión, le resto la suma de cloro y bicarbonato y me va a dar mi anion gap, que normalmente está entre 8 y 12, ¿no? 10 más menos 2. Porque ese anion gap, ¿qué cosa me va a medir? Me está midiendo esos aniones no medidos, que son esos aniones, esos ácidos no volátiles. Y entonces, todos esos ácidos no volátiles, entonces yo voy a decir allá, 10 más menos 2. Ese es el valor. Tengo 18, doctor, entonces es un anion gap elevado. Entonces, si es un anion gap normal, entre 8 y 12, ese paciente está perdiendo bicarbonato fuera de su cuerpo. Lo está botando por la orina o lo está botando por las heces, ¿no? O sea, lo está botando generalmente por diarrea o por acidosis tubular renal. Y los que tienen acidosis con anion gap alto es que tienen demasiados ácidos que no pueden botar o el exceso que están produciendo. Y entonces mi bicarbonato está disminuyendo porque se está consumiendo como buffer. Y ahí viene el problema. Y eso es la acidosis. Entonces, ¿cómo yo veo si acuérdense que la acidosis se está compensando botando el CO2 o no? Claro, porque el CO2 es el ácido volátil. Hiperventilo y lo boto. Hiperventilo y lo boto, ¿no es cierto? Entonces, ese CO2 esperado,
O sea, debería estar en relación para poder compensar. Y simplemente acuérdense, una vez 1,5 por mi bicarbonato. O sea, agarro mi bicarbonato y le sumo su mitad. O sea, si tengo 10 de bicarbonato, le sumo 5 más, ¿no? Por 1,5, 15. O sea, entonces, 1,5 por mi bicarbonato. A ese 1,5 por mi bicarbonato, le sumo 8. Más menos 2, y ese es el rango que tiene que caer mi PCO2, mi PCO2 esperado. Entonces, yo tengo un PCO2, doctor, de 24. Tu bicarbonato es 12. Ya 12 más 6, 18. Más 8, 26. Más menos 2, entre 24 y 28. Tengo 24, entró en el rango. ¿Se dan cuenta? Entonces ya le puedo poner el apellido acidosis metalmólica compensada, porque me cayó en el rango de compensación. Eso es importante. Acuérdense eso es importante. Tú le puedes decir a tu residente, está compensado, doctor. ¿Hiciste tu fórmula? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa si en esa acidemia que había visto inicialmente, mi bicarbonato no está bajo, hasta incluso podría estar alto, pero lo que encuentro es y eso no me explica la acidemia, porque para que me explique la acidemia, o el bicarbonato está bajo o el CO2 elevado. Si está alto no me explica, al contrario, y más bien probablemente el CO2 esté elevado. Si el CO2 está elevado, entonces lo que tengo ahí es una acidosis respiratoria, exceso de CO2. Claro, el clásico es 45, pero generalmente es mayor o igual a 50 el término que se correlaciona con una clínica real. O sea, se llama valor clínico real. Y entonces la acidosis respiratoria, ¿ok? Va a definirse, puede ser aguda, menos de 48 horas que todavía no se compensa, y eso significa que su bicarbonato todavía no se elevó para compensar, y por lo tanto está normal. Está en el rango de 22 a 26, mientras ese es agudito. Si ya está por encima de 26, entonces ese bicarbonato que ya se elevó, me está diciendo de que eso ya es crónico, ya pasó de 48 horas. Entonces, la acidosis respiratoria se relaciona 100% con la hipoventilación, generalmente, con la hipoventilación. También se puede relacionar en algunos pacientes, básicamente cuando hacen trastornos mixtos, pero es un poco más complejo. Entonces, simplemente para recordar que la acidosis metabólica, que quizás sea lo que más vean ustedes en su interna. A pesar de eso, la alcalosis respiratoria es lo que más se vea. Pero después vamos a hacer un acápite por qué. Pero lo que más, digamos, van a ver ustedes en el paciente muy enfermo es acidosis metabólica. ¿Y por qué? Porque la acidosis metabólica va a tener que ver con el compromiso del riñón, va a tener que ver con la sepsis, va a tener que ver con el diabético. Y ahí nomás ya te estás dando cuenta que la falla renal, etcétera, es algo que ves mucho en los hospitales. Entonces el ganglion gap elevado es lo que más vas a ver. Este es el patrón de respiración de Kussmaul. Y entonces vas a ver, decíamos, ¿no? Que la acidosis metabólica con ganglion gap elevado quiere decir que tienes ácidos no volátiles en exceso. Y es que estás produciendo endógenamente en exceso. ¿Y por qué los estás produciendo? Puede ser un diabético que haga cetoacidosis. O sea, hay cetoácidos que está produciendo. No vamos a revisar eso es materia. Pues la cetoacidosis, obviamente, de lejos más frecuente la diabética, puede ser también por inanición y alcohólica. O haces acidosis láctica, y ahí los invito a revisar el diagnóstico diferencial. Son como 26 diagnósticos diferentes que pueden producir acidosis láctica. Lo más frecuente es la sepsis, ¿no? Como una de las grandes causas, la hipoxia misma. Entonces, relacionado puede ser hipoxia, la hipoxemia, el shock séptico, el shock hipovolémico. Y cuando no está relacionado a hipoxia, recordar la falla hepática como una posibilidad severa, el uso de medicamentos como la metformina. O lo otro es que no puedes excretar los ácidos no volátiles, y tu riñón falla, insuficiencia renal, la uremia, definitivamente. La otra posibilidad es que hayas destruido músculo, ¿no? Y ahí la rhabdoamilosis masiva también es otra de las grandes causas. La acumulación de ácidos orgánicos exógenos, la ingestión también de algunos ácidos no volátiles, como por ejemplo el metanol, como por ejemplo el etilenglicol o la toxicidad por salicilatos.
acetaminofén y alguna sobredosis. Entonces, todo eso de ahí. Y con anion gas normal es más raro, no tan frecuente. La pérdida de bicarbonato, ¿no? Que puede ser fundamentalmente por vía no renal, diarrea, fístulas, ¿no? Sobre todo las fístulas pancreáticas, algunos medicamentos como la acetazolamida, espironolactona y la acidosis tubular renal. Todo esos son básicamente aquellos que van, ¿no? Con anion gas urinario negativo. Vamos entonces ahora a ver la acidosis respiratoria. Recuerden que la acidosis respiratoria está muy en relación con el hecho de tener fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente una hipoventilación. Un CO2 elevado, un bicarbonato que tiende en la acidosis respiratoria, ¿no? El pH bajo que tiende a elevarse cuando se hace crónico. La retención de CO2, siempre recordar, la enfermedad pulmonar aguda, la acidosis, ¿no? La acidosis respiratoria puede darse en las fases agudas severas, sobre todo en la enfermedad pulmonar aguda severa. Exacerbaciones de enfermedad pulmonar obstructiva también se va a asociar, en hipogasma, y ahí vienen las grandes causas: depresión del sistema nervioso central, toxicidad por opiáceos, traumatismo encefalocraniano, posictales, toxicidad por drogas, ¿no es cierto? Barbitúricos, benzodiazepinas y la apnea central del sueño como las grandes causas de este problema. Recuerden que el bicarbonato aumenta 1 miliequivalente por cada 10. ¿Ok? Eso también como para ver la compensación. Único por cada 10 de aumento del CO2 por encima de 40. Por encima de 40. O sea, si tiene 50, bicarbonato aumenta 1 a 27. Si tiene 60, aumenta 1 más, 28. Y así. En la fase crónica ya hay otros diagnósticos y ahí tienes básicamente en la fase crónica clásica la debilidad muscular, los neuromusculares clásicos, la obstrucción de la vía aérea. Y entonces ahí tienes, ¿no es cierto? El bicarbonato aumenta en la fase crónica 4 a 5 por cada 10, por encima de 40. Siempre por encima de 40. Por cada 10, 4 a 5 si es crónico, 1 si es agudo. Muy bien. Y la alcalosis respiratoria, recordar que es el más frecuente de todos los trastornos ácido-bases. Y es básicamente un CO2, es una alcalemia, o sea, es un pH mayor de 7,45 con un bicarbonato y un PCO2. En el caso de que el CO2 esté bajo, pues es una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria es la causa más frecuente de trastorno ácido-base y porque está en relación también a una capacidad de poder producirla en forma voluntaria, sobre todo la hiperventilación mecánica voluntaria característica, ¿no? La ansiedad histérica, el síndrome de hiperventilación, la estimulación central. Acuérdense que por estimulación central es algo que no puedes ya controlar. La ansiedad no es controlable, no es controlable como en el caso del síndrome de hiperventilación histérica o voluntaria. Trauma craneal, por ejemplo, intoxicación por salicilatos, la estimulación periférica, todas las hipoxemias van a producir hiperventilación y producen siempre alcalosis respiratoria. Tú llegas a la altura, hay hipoxia hipovárica, ahí vas a tener igual alcalosis respiratoria como trastorno ácido-base clásico. Y en el caso de que sea el bicarbonato el elevado, asociado al pH elevado, entonces estamos hablando de una alcalosis metabólica. Y la alcalosis metabólica tiene que ver básicamente con la pérdida de hidrogeniones, sea por vía digestiva alta o sea por riñón, básicamente. Entonces, sea por el uso de diuréticos o abuso de diuréticos o por vómitos, por obstrucción alta. Entonces es el clásico alcalosis metabólica, que es el único que no tiene un marcador clínico. Acuérdense que la acidosis metabólica tiene su marcador que es Kussmaul. La acidosis respiratoria tiene su marcador que es la hipoventilación. La alcalosis respiratoria tiene su marcador que es la hiperventilación. ¿Y qué tiene la alcalosis metabólica? Ninguno. Básicamente vas a ver clínicamente un paciente que está o vomitando, ¿no? O está con obstrucción digestiva alta, o un paciente que crónicamente usa diuréticos
o toma álcalis. Entonces, ese es lo característico. Y lo que se suele asociar es típicamente a potasio bajo, hipocalemia e hipocloremia. Muy bien. Más que una clase de esto, yo creo que acuérdense cuál es la utilidad y entonces uno tiene que encontrarle la gran utilidad a lo que es el AGA, ¿no es cierto? Solamente para terminar con el AGA acá, recuerden que puedes evaluar la parte respiratoria, ¿no es cierto? La parte respiratoria, tu PO2 en relación a tu FiO2, tu PCO2 y tu medio interno. Evaluar tu pH en función del resultado del bicarbonato y el PCO2. Sencillo. Y vamos ahora a otro examen que siempre vas a ver en todas las rotaciones, ¿no? Que es tu examen de orina. Tu examen de orina siempre va a ser el interno el que tenga que encargarse de que esa orina, aunque generalmente la orden se la dan en enfermería, pero tú tienes que encargarte de que esa muestra esté. Entonces, usualmente la mayoría de adultos pueden hacer una orina espontánea. Idealmente, chorro medio, ¿no? El primer chorro generalmente se utiliza, ¿no? Se utiliza en los pacientes que tienen severa uretritis. La orina por sonda se suele tomar básicamente en niños pequeños y en adultos mayores. Y la punción suprapúbica es con la necesidad de tomar una orina aséptica totalmente. O sea, en el sentido de tener el cuidado de ir a un cultivo. En la fase analítica, un examen de orina, siempre recordar que el examen macroscópico, químico, microscópico. Básicamente lo que tienes es en el examen completo de orina, así se le pone, ¿no? Examen como si fuera eco, examen completo de orina. Tienes el examen de la tira bioquímica y tienes lo que es el sedimento. El sedimento lo evalúas en función de básicamente la centrifugación y se ve en una lámina. Y la tira bioquímica básicamente es lo más básico para poder ver una orina. Hoy en día este examen ¿no? se hace automatizado. Y te da valores de alta precisión, que vamos a ver ahora. Por ejemplo, la densidad es algo que te puede dar, pero ¿cuál es básicamente el valor que más válido hoy que te dan un examen de orina y un automatizado? La osmolalidad urinaria. Recordad que una osmolaridad urinaria normal de alta es mayor de 100. Recordar que generalmente un prerrenal, ¿no es cierto?, recordar que ¿no? mayor de 100 se considera normal alta, mayor de 500 se considera un prerrenal, o sea, alta concentración, y un paciente que esté en falla renal que tiene menos de 400 ya no concentra. A pesar de que esté en 350, ya no concentra. El pH, que también es importante, especialmente para algunos cultivos, y siempre debe haber proteína negativa. No puede haber proteína positiva. Si yo tengo un paciente cuya orina, cuyo examen bioquímico me da una proteína positiva, entonces tengo que hacer una proteinuria de 24 horas. Claro, yo podría evaluar las circunstancias de ese examen. Si ha sido mal tomado o el paciente había hecho un post-esfuerzo, había estado con fiebre, puedes hacer proteinuria de esfuerzo, proteinuria asociada a hipertermia o fiebre, entonces tengo que repetirlo. Pero si no había ninguna circunstancia de ese tipo, entonces, o sea, doctor, comió mucha carne, hazme el favor. Puedes comerte 2 kilos de carne y no vas a hacer proteinuria. ¿Ya? Entonces, esfuerzo, fiebre. Básicamente esas dos condiciones tengan en cuenta para repetir. Si no, me salió positivo, si me sale positivo, proteinuria de 24 horas. ¿Qué hago con el negativo si mi paciente es diabético? La primera vez, o cuando tengo un paciente diabético mal evaluado, pido una microalbuminuria. La microalbuminuria, recuerden que es una relación de albúmina con la creatinina en la orina.
y me puede detectar tempranamente. Una microalbuminuria normal es menos de 30, de 0 a 30. Y una microalbuminuria se considera positivo de 30, mayor de 30 a 300. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo detectar tempranamente daño renal en el diabético que tiene proteínas negativas en su orina. La glucosa debe ser negativa. Si sale positivo, obviamente he pasado el dintel. ¿Cuánto es el dintel? Ese paciente debe tener 180 o más. Debe tener 180 o más de glucosa en su sangre. Doctor, mi paciente está muy bien, pero le ha salido glucosa 2 cruces. ¿Qué medicamentos toma? Doctor, toma gliflocinas. La gliflocina me va a generar glucosa positiva en la orina, porque recuerden que las gliflocinas son glucosúricas. Entonces tengo que saber evaluar eso, ¿ya? Son glucosúricas. Hoy en día hay muchos pacientes, porque es uno de los mejores medicamentos, toman, obviamente, gliflocinas. Entonces tengo que tener ese dato en mi historia para evaluar. Siempre acuérdense, para evaluar bien análisis de laboratorio, tengo que conocer mi historia primero y mi paciente. Cuerpos cetónicos deben ser siempre negativos. Ojo, ojo, pestaña y ceja, como dicen, ¿no? Mucho cuidado. He tenido muchos pacientes, y los he visto morirse, porque en emergencia nadie se fijó en su examen de orina. Miran el AGA, el hemograma, la placa, ya. Y su examen de orina tiene cuerpos cetónicos. Tu paciente con neumonía, claro, la neumonía lo descompensó, es diabético. Y obviamente tu taquimia crees que es por la neumonía. Y tu paciente se está deteriorando cada vez más. Hoy está teniendo falla renal, ¿no? ¿Por qué? ¿Está séptico? No. Mira, tiene cuerpos cetónicos 3 cruces. Era cetoacidosis diabética, burro. Tenías que haberle dado insulina en infusión. No vas a salvarlo solamente con antibiótico. ¿Se dan cuenta cómo matan a los pacientes? Se lo digo por experiencia propia. O sea, a mi suegra la mataron, y lo puedo decir así, sin ningún roche, en la emergencia en la segunda epidemia del COVID. No murió por COVID mi suegra. Nadie evaluó esa orina. Y al 5.º día que la pasaron a piso, por suerte uno de ustedes, uno de los alumnos que había estudiado con nosotros y que la pude contactar y estaba de residente porque no se podía entrar al hospital en esa época, me dijo, doctor, creo que usted nos ha enseñado esto, creo que porque tiene 3 cruces en emergencia y era su primera orina. Y ahí me dijeron que mi suegra tenía simplemente una urosepsis. Y se murió al día siguiente que entró a piso. Obviamente, tratamos de meterlas a UCI, ya no había cama, ya estaba bien deteriorada, tenía casi 90 años. Pero, ¿se pudo salvar? Por supuesto que se pudo salvar. Si es que alguien hubiese mirado ese examen de orina el primer día, el segundo, 5 días en la emergencia. ¿Ok? Entonces tengan siempre, ustedes son los que tienen que mirar esto. No esperen que lo mire el asistente. Ya. La bilirrubina también importante. Muchas veces no hemos mirado el ojo. A veces el paciente no hay una buena luz. Y uy, mira, está contra 3, 4 cruces. Ahora y recién te vas y dices, pucha, no le mire el ojo. Uy, totalmente ictérico. Igual urobilinógeno. Entonces, los nitritos son claves, junto con la esterasa leucocitaria. La esterasa leucocitaria es sinónimo de piocitos, de leucocitos elevados, de leucocituria. Es sinónimo de leucocituria. ¿Qué significa tener leucocituria? Significa tener reacción inflamatoria. Entonces, esterasa leucocitaria positiva, alta, es muy útil. Pero básicamente te está diciendo que tienes leucocituria, proceso inflamatorio. Pero si tienes nitritos positivo, significa que tienes bacilos gram negativos en reproducción activa. ¿Y eso qué significa? Primero que hay bacilos gram negativos y en segundo lugar que se están reproduciendo. Eso quiere decir que pueden estar generando un proceso infeccioso. Entonces, si yo tengo nitritos positivos, ¿cuáles son las causas más frecuentes de infección urinaria? Lejos, incluso con sonda, sigue siendo Escherichia coli.
Pseudomonas también te produce dígitos positivos, ojo, pero todos los importantes son bacilos gram negativos. Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, ¿no? Y en los más complejos, Pseudomonas, Acinetobacter, sobre todo Pseudomonas en vía urinaria. En gram positivos es más raro y ahí tienes enterococos también dentro del hospital. Pero si te sale positivo tu nitrito y intolerancia leucocitaria, ni hablar, ya tienes el diagnóstico. O sea, tiene un valor predictivo positivo más alto. O sea, esto tiene un valor predictivo de cerca del 70%, del 60%, y esto cerca también del 50-60%. Pero sumado los dos, más del 90% de seguridad que eso es una infección urinaria. No tengas duda. Entonces, doctor, ya no miro mis leucocitos. No es que no los mires, va a correlacionar. Tu estearasa leucocitaria estará alta, sí, y tus leucocitos generalmente van a estar por encima de 5, ya no 10. 10 es en el examen antiguo, ¿ok? O sea, es en el sedimento manual. Tú cuando preguntas dices, doctor, este sedimento es... Ahora, el gran problema es que algunos hospitales hacen su sedimento automatizado y como saben que 5 ya han hecho y lo han convertido. Pero vamos a ver, ¿no? 5, más de 5 más de 5 se considera positivo, leucocituria, si es automatizado. ¿Cuántas células epiteliales? No deberían haber más de 10. Más de 10 generalmente se considera muestra mal tomada, contaminada. Ok. Eritrocitos usualmente debería ser negativo. 0 a 5 más o menos, pero ya basta que sea 5 a 15 para que tengas microhematuria. Ya vamos a hablar después de eso, de lo que ya es la microhematuria. Y los cilindros hialinos son normales, porque el cilindro hialino es la proteína, ¿no?, que hasta 150 miligramos al día se puede eliminar normalmente, recuerden eso, en total. O sea, puede aparecer a veces, especialmente en los deshidratados, los hialinos, pero no puede tener nada forme dentro. Entonces, así evalúas tu examen de orina. Entonces, acá tienes aspectos macroscópicos. Ya por último, les voy a decir yo cosas importantísimas. Vamos a los parámetros. Miren ustedes acá. Lo que quiero que vean es básicamente en lo que es la hematuria. En la hematuria siempre recordar, ¿ok?, que lo que tienes, cuando tú tienes una hematuria, olvídate de la prueba de los vasos, no. Lo que vas a hacer cuando tienes una hematuria es pedirle a tu laboratorio, inmediatamente te vas al laboratorio y le dices que te haga en esa muestra, no en una nueva, búsqueda de hematíes dismórficos. Sencillo. Búsqueda de hematíes dismórficos. Y entonces en esa hematuria, pues están mirando los hematíes, esto es cuando ves el centrifugado, pero acá, para cuando ves el centrifugado, si es rojo, si es nada, pero lo importante es esto de acá. Si yo tengo una hematuria, y me dice, oye, tiene 40, 50 hematíes por campo, ya, al toque. Vámonos al laboratorio. Ahí no es que estoy tratando como, yo te iba a mandar a ti, ¿no? A mi interno. No, tú eres el interno. Bajas, al toque. Dices, vengo por esta lámina. ¿Dónde hacen los sedimentos? Ah, lo hacen ahí en la esquina. Vas y le dices, siempre al tecnólogo y dice, doctor, te va a dar un beso. Dice, buenos días, doctor. Disculpe, soy licenciado. No hay problema. Dígame usted. Dígame, licenciado. Licenciado, gracias. Entonces tú le dices ahí, le dices, ¿crees que me puedas decir cuántos hematíes, cuál era el porcentaje de hematíes dismórficos? Entonces ahí es lo importante, ¿no? Porque es decir, allá, si es más del 20%, esa hematuria es glomerular. Pero si el tipo sabe y ya te vio y como vienes, eres educado y vienes a preguntarle, porque así debe ser, es colega, ¿ya? Entonces tú le dices, colega, si le dices colega mejor todavía, te va a decir, dígame, hematíes dismórficos, es más te va a decir, más que dismórficos, tenía
acantocitos, 30, 40%. Más de 5% de acantocitos es hematuria glomerular. ¿Se acabó? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Resolver esa lámina, irte y decir, no te van a poner. O sea, debería, si tuviéramos pues jefes, gerentes que tuvieran esa capacidad de poder evaluar esto, las cosas sería más fácil, porque en cualquier otra parte del mundo te viene, ¿no? Hematuria, 2 puntos. 8% de acantocitos, 40% en total de dismórficos. Bacán, yo sé que esa es una hematuria glomerular. 1% de acantocitos, 5%, yo sé que eso no es glomerular. Entonces tiene que venirte así. Entonces tú dices, allá, esto es glomerular. Y entonces ahí tu diagnóstico diferencial será otro. Claro, si encima de eso te viene pues un cilindro hemático, ni hablar, ¿no? Ya estás ahí. Entonces tú vas mirando tus acantocitos. Entonces, y entonces acá esto es básicamente para que tú ya te guíes, porque esto no es motivo de la clase, pero te lo dejo la tabla, y tú dices, si yo tengo una hematuria, ¿de dónde puede estar viniendo? ¿No? Entonces, no es una hematuria glomerular, entonces puede ser porque tenía una piuria, un síndrome cístico, entonces por infección, hipertrofia. Si es una hematuria glomerular, y tenía infección del tracto respiratorio superior, podría ser posinfecciosa o asociado a IgA. Acuérdate que la nefropatía por depósito de IgA generalmente es infarigítica, o sea, suele producir la hematuria después de un proceso respiratorio alto. Y así vas a ir viendo y vas a ir desglosando estas tablas. Recuérdate que la proteinuria menor de 1 gramo generalmente no es glomerular. Por encima de 1 gramo hay que tratar de ver la causa. Pero cuando es mayor de 3.5 gramos en 24 horas, tú sabes, más de 3 gramos por litro o más de 3.5 gramos en 24 horas, tú ya sabes que esa es una hematuria, un síndrome nefrótico y tienes que correlacionar. Entonces, eso es lo importante. Y lo último de la orina. Si yo tengo una paciente con cistitis y es la primera vez, y encima le hice examen de orina y es positivo a infección, tiene esterasa leucocitaria, tiene nitrito o tiene una piuria evidente, ahí nomás le das tratamiento, no cultivo. Pero si es recurrente, o es pielonefritis, o es gestante, o es niño, o sea, no es una mujer, no es de un paciente no complicado, ¿no? O sea, para excluir. Todo lo demás sí se va a hacer cultivo. ¿Ok? Entonces, ese es básicamente el concepto que debes tener. Entonces, queda ahí. ¿Qué más te puede ser útil en laboratorio? Siempre cuando evalúes la bioquímica, siempre que evalúes la bioquímica, obviamente glucemia, creatinina, urea, no dejes de evaluar el DHL. Los DHLs elevados se suelen asociar o a procesos musculares que son más raros, pero también cuando tienes pacientes con anemia, cuando tienes pacientes con plaquetopenia, mieloproliferativos. Los mieloproliferativos, las neoplasias, tienen elevar el DHL o LDH. Yo siempre les digo DHL, LDH, ¿ok? El LDH. Entonces, tener eso en cuenta. Es una gran prueba. El PCR, difícilmente vas a tener un proceso inflamatorio, crónico, ¿no? Con un PCR normal. Entonces, evalúa tu nivel de PCR. Los niveles de PCR te pueden decir, por ejemplo, en el caso de COVID, más de 50 era paciente que tenía mal pronóstico, generalmente iba a ir a un síndrome de hiperinflamación. El LDH también sirvió ahí en ese parámetro. La ferritina, o sea, esos factores son importantes que los tengas en cuenta. Si tú quieres evaluar colesterol, disculpen así que lo diga, no te estés pajeando con el total, mira tu LDL. Mira tu LDL, es importante. Si tienes un paciente diabético que nunca ha tenido eventos, que tenga menos de 100. Si tienes un paciente diabético con eventos, que tenga menos de
55 ideal, ya no 70. Usa tu Rosu, usa tu atorvastatina. Muy bien chicos. Espero que esto sea que sea de gran utilidad para ustedes y sobre todo, escriban. Recuerden que por el WhatsApp yo lo respondo, a veces no inmediato, pero en el día, generalmente, en la madrugada, no hay problema. Y si es una gran urgencia, ahí sí me timbran. Doctor, se está muriendo mi paciente, ¿qué hago? Ya, yo lo puedo ayudar, no hay ningún problema. 996-28-9936. Alumno de QX, te asesoro cualquier caso, no hay ningún problema. Muchas gracias.